Hola, soy Clara y tengo 50 años. Esta historia va a ser bastante larga porque sucedió a lo largo de un par de años, pero puedo deciros que mi hija y yo hemos salido de toda esa situación tóxica y llevamos una vida mucho más feliz de lo que jamás pensé que podríamos vivir. Esta historia empieza cuando conocí a mi marido, Ted, a través de unos amigos comunes. Tuvimos un par de citas y nos enamoramos rápidamente. Salimos unos 3 años antes de casarnos. Estaba encantada de haberme casado con él porque era realmente como la otra mitad de mí. Nos completábamos el uno al otro de una forma que no puedo explicar. Después de un año de matrimonio, Ted empezó a pedirme que empezáramos a intentar tener un bebé. En aquel momento, me daba mucho miedo dar a luz, además de que tenía muchas complicaciones con mi salud reproductiva, y no quería poner en peligro ni mi vida ni la del futuro bebé. Pero Ted insistió y al final cedí. Todo mi embarazo fue una época difícil debido a mis muchas complicaciones. El embarazo se convirtió en un gran dolor. Pero Ted fue muy paciente y cariñoso durante los 3 primeros meses, hasta que empezó a viajar con frecuencia por trabajo. A partir de entonces solo se hizo más difícil, pero Ted llegó a tiempo para el nacimiento de nuestra hija, Diana. Ted y yo vivíamos en un piso de alquiler bastante acogedor. No teníamos planes de mudarnos porque sabíamos que no éramos lo suficientemente estables como para comprar una casa. Cuando estaba embarazada de unos 7 meses, un nuevo vecino se mudó al apartamento contiguo al nuestro. Aunque Ted estaba muy indeciso y se oponía a que fuéramos a conocerla, sentí que el hecho de que las dos estuviéramos embarazadas daría lugar a algún tipo de conexión, así que arrastré a Ted hasta la puerta de su apartamento y llamé al timbre. «Hola, soy Clara, y este es mi marido Ted. Somos tus vecinos y queríamos presentarnos. Encantados de conocerte». La vecina respondió. «Me llamo Marta, ¿por qué no pasan?» Siento si esto es raro, pero he pensado que sería estupendo tener otra compañera que también esté embarazada como yo. Ted ha estado muy ocupado con viajes de trabajo y me vendría bien la compañía. Le dije, «Dímelo a mí. De todas formas, iba a venir esta tarde porque también me vendría bien la ayuda. ¿Dónde está tu marido?» Marta contestó, «Oh, no tengo marido. El hombre que me dejó embarazada acabó abandonándome, así que tuve que criar a este pequeño yo sola». Yo la tranquilicé. «Ay, pobrecita. Siempre estaremos a tu lado si alguna vez necesitas algo, ¿vale? Aunque yo no venga a ayudarte, Ted estará ahí mismo». Ted añadió, «Oh no, no quisiera ser una molestia». Marta respondió, «Tonterías. Nunca sería una molestia para nosotros, ¿verdad, Ted?» En aquel momento, me pareció bastante raro que Ted pareciera tan incómodo con Marta. Quiero decir, ¿qué razón tenía para sentirse incómodo? Yo lo había insensibilizado bastante a las partes asquerosas del embarazo, y de ninguna manera tendría que presenciar a Marta bajo esa luz. Por no hablar de que, en el mejor de los casos, solo tendría que hacerle pequeños recados. Intenté preguntarle por qué parecía tan incómodo aquel día, pero me dijo que lo olvidara y que estaba cansado. Lo dejé pasar porque no vi motivo para seguir preguntándole. Aunque si hubiera insistido más en ese momento, probablemente nos habría ahorrado mucho dolor a mi hija y a mí. De todos modos, Marta y yo pasamos mucho tiempo juntas y estrechamos lazos sobre nuestros embarazos. Ted parecía muy incómodo con todo aquello, pero se negaba a decirme por qué. Se limitaba a decirme que era raro que me hiciera amiga de una desconocida al azar. ¿Pero no es así como la gente hace amigos? Después de dar a luz a mi hija Diana, la vida se volvió aún más plena. Ted y yo estábamos muy ocupados adaptándonos a nuestras nuevas rutinas, pero también teníamos presente a Marta. A duras penas conseguí superar mi embarazo y tuve la ayuda de Ted. No podía imaginarme lo que debió de ser para Marta. De todos modos, 3 meses después de que yo diera a luz, Marta también lo hizo, y tuvo una niña llamada Elena. Como vivíamos tan cerca y nuestros hijos tenían edades tan próximas, las dos crecieron muy unidas. Salíamos muchas veces a jugar con nuestras hijas, lo que, tengo que admitir, también utilizábamos como tiempo de descanso para nosotras. En general, teníamos una vida bastante pintoresca. Con el paso de los años, las niñas crecieron y empezaron a sentirse cómodas en casa de los demás. Eso fue hasta que estaban en primero de bachillerato. De repente, Elena dejó de venir y Diana se negó a verla. Por supuesto, como cualquier madre,
yo estaba muy preocupada. Al principio, pensé que se trataba de una pelea tonta que ambas habían tenido y se negaban a arreglar las cosas. Pero pasaron los meses y la animosidad entre ellos no hacía más que empeorar. Así que una noche me senté con Diana y le pregunté qué había pasado. Cariño, sé que no quieres hablar de ello, pero ¿podrías contarme qué pasó entre Elena y tú? Diana respondió, Mamá, no quiero hablar de eso. Le dije, lo sé, pero antes erais muy buenas amigas. Os criasteis juntas. ¿Qué pasó? Diana dudó. Mira, ojalá tuviera la respuesta a eso. Le pregunté, ¿qué quieres decir? Diana dijo, no lo sé, mamá, tuvimos las vacaciones de verano y, cuando empezó el instituto, Elena empezó a ignorarme. Se negaba a hablar conmigo e incluso empezó a burlarse de mí con sus amigas. Me quedé de piedra. ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Diana contestó, no tengo ni idea. Intenté hablar con ella muchas veces, pero o me miraba con asco o se burlaba de mí. La consolé. Cariño, eso es horrible. ¿Quieres que hable con Marta? Diana dijo, no, por favor, no lo hagas. Probablemente me empeorará las cosas en el colegio. Yo asentí. Está bien, mi boca está sellada. Pero si alguna vez Elena hace algo demasiado malo, tienes que prometerme que vendrás a contármelo. Diana prometió. Lo prometo. La curiosidad me molestaba. Quería saber por qué Elena empezó a comportarse tan mal, pero no tenía forma de hacerlo. Además, noté que Marta nunca se acercó a mí para decirme que las chicas ya no salían. De hecho, apenas me dirigía la palabra. Me di cuenta de que yo tampoco había hecho nunca el intento de hablar con ella. Así que intenté cambiar eso, pero Marta siempre estaba demasiado ocupada para hablar. A veces, cuando Elena abría la puerta, me miraba con disgusto y comprendí enseguida cómo debía de sentirse Diana. Yo también intentaba hablar con ella, pero se alejaba de la puerta y llamaba a Marta. Al final, no hablamos mucho. La vida siguió como si fuera normal. En el último año de instituto de mi hija, empecé a planificar nuestras finanzas para mantener a Diana. No quería que tuviera que cargar con ningún préstamo estudiantil porque sabía de primera mano lo que se tardaba en liquidarlos. Por no hablar de que, con la economía en la que estábamos, habría tardado aún más. No quería que sintiera nunca el estrés de tener que devolver un préstamo. Por eso Ted y yo planificamos con mucha antelación y empezamos a ahorrar un año antes de que naciera Diana. Solo queríamos lo mejor para ella. Conocía la cuenta de ahorros que teníamos para ella y sabía cuánto había en ella. Había suficiente dinero para que pudiera ir a una universidad de la Ivy League y aún le quedara algo para usar como quisiera. Un día, Diana y yo estábamos preseleccionando universidades cuando decidí echar un vistazo a la cuenta de ahorros que teníamos para ella. Siempre me alegraba ver cómo le habíamos asegurado una buena vida. Pero cuando vi la cuenta, me dio un vuelco el corazón. Más de 2/3 del importe de la cuenta habían desaparecido. Intenté no asustarme delante de Diana, pero le pedí que se fuera a su habitación porque tenía que ocuparme de unas cosas. Cuando se fue, empecé a perder totalmente la cabeza. ¿Dónde podía haber ido a parar tanto dinero? Miré el historial de transacciones y vi que lo habían retirado en un banco. Solo había una persona aparte de mí que tenía acceso a esta cuenta, y era Ted. No sabía por qué iba a necesitar retirar tanto dinero de su cuenta, pero recuerdo que recé con todas mis fuerzas para que no lo hubiera gastado ya. Pasé el resto del día angustiada mientras esperaba a que Ted volviera a casa del trabajo. De todos modos, cuando Ted por fin volvió a casa, me evitó. La cena fue incómoda y Diana incluso me preguntó si a Ted le pasaba algo. Le aseguré que solo estaba cansado y le dije que volviera a su habitación. Cuando entré en mi habitación y en la de Ted, él estaba mirando las redes sociales en su teléfono. Decidí que ahora no podía ignorarme, así que tenía que contarme lo que estaba pasando. Vale, me has estado evitando, lo que significa que sabes de qué quiero hablar. En realidad no tengo ni idea, y no te he estado evitando. Es que he tenido un día agotador y quiero dormir. Puedes dormir un poco, pero ya que no sabes de qué quiero hablar, déjame iluminarte. ¿Podemos por favor no hacer esto? Tenemos que hacerlo porque el futuro de Diana depende de ello. Hoy he estado mirando su cuenta de ahorros y me he dado cuenta de que han retirado una gran parte de ella de un banco.
la única persona que conoce los datos bancarios eres tú. ¿Qué hiciste con el dinero y por qué lo sacaste? Realmente no quiero hablar de esto. No tienes forma de salir de esta. Si tienes una deuda seria o algo así, tienes que decírmelo. No, no es nada de eso. Solo necesitaba hacer algo por la bondad de mi corazón. La bondad de tu corazón. Puedes hacer esas cosas de tu propio bolsillo. No le robas a tu hija para eso. No le he robado. El dinero es nuestro hasta que cumpla 18 años. Yo también contribuí a él, así que puedo retirarlo. Diana cumple 18 en 2 meses. ¿Sabes lo feliz que has sido pensando que podría ir a Harvard a estudiar Derecho? ¿Cómo pudiste ponerla en peligro? Cuando dices bondad de corazón, ¿estás hablando de Marta y Elena? Sí, lo estaban pasando mal. Quería ayudarlas. ¿Así que decidiste darles el dinero de nuestra hija? Podrías habérmelo pedido a mí. Podríamos haberlas ayudado por separado, y aunque no fuera una cantidad tan grande, una ayuda es mejor que nada. Mira, Diana quería ir a una universidad muy buena a la que ni siquiera nosotros podíamos contribuir. Resulta que anteayer me encontré con Marta, y estaba llorando por lo mal que lo estaba pasando por decirle a Elena que no iba a poder conseguir lo que quería. Me sentí mal, así que le di la cantidad de dinero que quería. Y Diana, ¿qué le vamos a decir? Hace años que sabe la cantidad de dinero que ahorramos para ella. Ha trabajado duro y ha estudiado su autobús durante años solo para poder ir a una Ivy League. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Diana es una chica lista. Seguro que consigue una beca. En ese momento no quería verle la cara. Estaba tan llena de ira y resentimiento contra él. No podía creer que le hubiera hecho algo tan cruel a su propia hija. Quiero decir, sí, me sentí mal por Elena y Marta, pero Marta también tenía la responsabilidad de contarle a su hija su realidad. Se sentía casi depredadora, como si llorara a propósito delante de Ted sobre su problema, porque sabía que Ted haría cualquier cosa para hacerla sentir mejor. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Tuve un sueño muy agitado, pero de alguna manera conseguí dormir. Me desperté a la mañana siguiente y Ted se había ido a trabajar. Decidí que debía intentar que Marta me devolviera el dinero. Esperé a que Diana se fuera al colegio para ir a casa de Marta. Hola, Clara, perdona, ahora tengo un poco de prisa. Tengo que ir a trabajar. No pasa nada. Solo necesitaba preguntarte algo muy pequeño. Está bien, ¿qué es? Ted te prestó algo de dinero el otro día, y solo quería preguntarte si podías devolvérmelo. Era una cantidad enorme de los ahorros universitarios de Diana que habíamos empezado para ella incluso antes de que fuera concebida. Ted lo cogió sin informarme. ¿Qué? Oh, no, siento mucho que Ted te hiciera eso. Nunca habría cogido el dinero si hubiera sabido que era de Diana. Sí, entonces ¿podrías devolverlo? De verdad que me gustaría, pero desde que Ted me dio el dinero, ahora es mío. Por no mencionar que ya he usado una parte considerable para que Helena entre en la universidad de sus sueños. Bueno, entonces dame lo que queda. No, como dije, ese dinero es mío ahora. Siento que te haya pasado algo tan horrible, pero no puedo devolverte el dinero ahora. Si me disculpas, se me hace tarde. Me sorprendió la forma en que Marta me trataba, sobre todo después de que llevábamos tanto tiempo viviendo una al lado de la otra que éramos prácticamente familia. Nunca pensé que tuviera un lado tan feo. Quería gritar y arrancarme los pelos de rabia y frustración. Volví a la casa y por fin me preparé el desayuno. Mientras comía, contemplé todas las opciones que le quedaban a Diana. El dinero que quedaba en la cuenta de ahorros de Diana era suficiente para que estudiara en el colegio comunitario. En el peor de los casos, tal vez 1 año y medio en una buena universidad. Pensé que lo menos que podía hacer Ted, ya que había regalado casi todos los ahorros de Diana, era dejar de pagarle la universidad. Tenía bastantes bienes que podía vender para pagar su educación sin dejarla endeudarse. Me pareció que era lo menos que podía hacer para compensar a Diana, porque sabía que no se iba a tomar bien la noticia. Esa noche le di la noticia a Diana y estaba furiosa. Lloró mucho, y yo también lloré con ella. No podía imaginarme cómo se había sentido, pero también sabía que yo compartía parte de ese sentimiento. Diana reconoció que yo no tenía nada que ver y me dijo que no estaba enfadada conmigo, sino con su padre.
Cuando Ted llegó a casa esa noche, ella se fue a su habitación y se encerró allí. Ted ni siquiera preguntó dónde estaba, y supuse que era porque se imaginaba que yo le había contado lo que había pasado. De hecho, apenas me miró, lo cual era bueno porque quería que la culpa de sus actos lo consumiera por completo. Pero sabía que también necesitaba establecer nuestro plan para Diana en adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer por Diana de aquí en adelante?, pregunté. ¿Qué quieres decir? Pensé que habíamos establecido que entraría a la universidad con una beca. Aún así, necesitamos tener algún plan de respaldo en caso de que eso no resulte. Así será. No hay por qué preocuparse. He visto a chicos con la mitad de su ingenio conseguir becas completas. Será pan comido para ella. Eso es muy ilusorio, Ted. No podemos confiar en eso. He ideado un plan para que te pagues la universidad. ¿Yo? Bueno, los dos, pero tú tienes que poner más porque fuiste el que regaló su dinero, y como crees que aportaste tanto, creo que es justo que pagues tanto más que yo por la matrícula de Diana. Claro que no, no voy a hacer nada de eso. Diana puede conseguir una beca completa o puede pedir un préstamo y pagarlo como todo el mundo. ¿Cómo eres más comprensivo con dos personas que se han convertido en extraños para nosotros que con tu propia familia? ¿Qué te pasa? Mira, no me importa lo que digas, pero no voy a pagar ni un céntimo por la universidad de Diana. Ella puede usar lo que le queda y tú puedes ayudarla si quieres. En mi opinión, debería solicitar todas las becas que pueda. Eso es todo. Buenas noches. Estaba más que disgustada y frustrada por la forma en que Ted se estaba comportando. ¿Cómo podía poner a la hija de otro por encima de la nuestra? ¿Qué teníamos que nos hacía menos importantes para él? Esa noche lloré hasta quedarme dormida y, durante esa semana, no dejé de pedirle a Ted que llegara a un acuerdo y que, al menos, se ocupara de su hija de alguna manera. Pero se negó a ceder. Incluso involucró a su madre. Si hay algo que debes saber sobre Sandra, es que me odia a muerte. No me soporta y lo hace saber de todas las formas posibles, desde insultarme hasta directamente hacerme daño físico por accidente. A Sandra le encantaba ir en contra de todo lo que yo decía y hacía, aunque fuera la correcta en la situación. Así que, con Sandra de su lado, Ted no vio ninguna razón para ceder a mis demandas. Diana dejó completamente de hablar con Ted y Sandra. Se negaba incluso a reconocerlos, y ninguno de los dos tenía ningún problema con eso. Los dos trabajamos duro juntos para que entrara en una buena universidad, y, por suerte, acabó consiguiendo una beca bastante buena en una Ivy League. La beca cubría alrededor del 75% de su matrícula, y yo podía pagarle fácilmente el resto. Solo tendría que trabajar para mantenerse, cosa que haría encantada. Diana siempre tuvo una gran pasión por el derecho, y eso fue lo que hizo durante los 5 años siguientes. Rara vez venía a casa. En cambio, yo volaba a visitarla. La vida en casa era, cuando menos, insoportable. Sandra se mudó con nosotros y me atormentaba constantemente. Ted y yo dejamos de hablarnos y vivíamos como si fuéramos compañeros de piso. Era solo cuestión de tiempo que uno de los dos iniciara el divorcio. Yo me quedé porque sabía que divorciarme afectaría gravemente a mis finanzas, y Diana ya había tenido suficientes problemas económicos. Cuando Diana terminó la universidad, consiguió un buen trabajo y empezó a sentar la cabeza. Fue entonces cuando inicié la tramitación del divorcio. Sin embargo, antes de entregarle los papeles a Ted, quería ahorrar una buena cantidad de dinero para tener algo a lo que recurrir, y por eso tardé otros 2 años en salir. Pocos días antes de entregarle a Ted los papeles del divorcio, Diana se presentó de repente en casa. Me sorprendió, pero también me alegró mucho verla. Me saludó con un fuerte abrazo y me dijo que tenía una gran noticia que darme y que iba a recuperar su dinero. Le pregunté qué quería decir y me pidió que llamara a Ted y Sandra abajo. Hola Diana, ¿qué haces aquí? No mucho, en realidad, excepto que encontré algo realmente interesante. Eres una abogada asquerosa. ¿Por qué has traído tu inmundicia a esta casa? Yo que tú me callaría la boca. Abuela. No es forma de hablarle a tu abuela. Sea lo que me hicisteis, el día que me robasteis el dinero, papá, tu padre no te robó nada. Solo ayudó a una niña luchadora. Pero claro,
tú y tu madre parece que no podéis ver lo que es realmente la bondad, ¿verdad? ¿Llamarías a apoyar a una niña justo por encima de la bondad real de tu hija? ¿Una niña justa? ¿De qué demonios estás hablando, Diana? De lo que estoy hablando es que tengo 2 informes de pruebas de ADN que afirman que Elena es tu hija, papá. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Son falsos. Sabía que dirías eso. Por eso conseguí 2 pruebas de 2 lugares diferentes pero muy aclamados. ¿Cómo te las arreglaste para averiguarlo? Bueno, Marta y yo nos pusimos en contacto después de graduarme, y después de irnos de copas, me lo confesó todo. Se sentía fatal por cómo lo había llevado, así que me lo compensó accediendo a hacerse una prueba de ADN. Yo puedo explicarlo, Clara. Conocí a una mujer cuando fui a mi primer viaje de negocios cuando tú estabas embarazada, y después de beber un poco más de la cuenta, nos acostamos, y luego se convirtió en algo habitual. Se quedó embarazada y decidió mudarse con nosotros. No tuve elección. No, tenías elección, y la tomaste. Iba a hacerlo más tarde, pero aquí están los papeles del divorcio. No te mereces nada. Estoy totalmente de acuerdo con mamá, por eso te demando, papá, por robarme el fondo para la universidad. Nos vemos en el juzgado. No podía creer a lo que había llegado mi vida. Así que por eso Ted siempre se había sentido tan incómodo con Marta. Y todos los viajes de negocios que hizo después de que naciera Diana eran solo una excusa para vivir al lado y formar su segunda familia. ¿Cómo de asqueroso era el hombre que se iba a acostar con otra cuando su mujer estaba luchando con su embarazo en casa? Me llené de pura rabia. Pero también me sentí aliviada de que Diana tomara las medidas adecuadas contra las fechorías de Ted en el juicio que tuvo lugar después de que la propia Marta testificara sobre la implicación de Ted en su infancia y todas las mentiras que había vertido para mantenerla en secreto. Al parecer, le había dado el dinero de Diana a Marta porque ella le amenazó con revelarnos sus secretos si no lo hacía. También le dijo que si se enteraba de que él había pagado la universidad de Diana, le echaría. Estaba celosa de que a mi hija le fuera mucho mejor que a la suya, y esta fue su solución. El juez falló a favor de Diana y se ordenó a Ted que le devolviera el dinero y también cualquier préstamo que pudiera haber tomado para financiar su educación. Diana y Ted llegaron a un acuerdo de pago y un plazo. Y eso fue todo. Diana también me ayudó a encontrar otro trabajo más cerca de ella y me ayudó a mudarme. Ted firmó los papeles del divorcio sin rechistar y, en pocos días, cambiaron muchas cosas. Pero todo fue para mejor. Ahora estoy en un lugar mucho más feliz y estoy encantada de ver a mi hija prosperando y logrando más de lo que jamás podría haber imaginado. Gracias por escucharme.